futuro, bajo la ideología de género, será una sociedad muy distinta. Y les voy a leer lo que se supone que va a ser esa sociedad. Primero, la sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculina y femenina correspondientes a las categorías biológicas del carnet de identidad, así como todos los formatos administrativos y legales de carácter estatal. Y uno dice, imposible. ¿Imposible? En mi país, cuando uno va a registrar a un recién nacido, ya no pone nombre del padre y nombre de la madre, pone nombre del progenitor A y nombre del progenitor B. Porque puede que sean dos mamás o dos papás. De modo que no existen legalmente ya padres ni madres, existen progenitores A y progenitores B. No solamente eso, porque la ideología de género es ambiciosa. Tras la abolición del sistema de reproducción heterocentrada, la sociedad contrasexual impone abolición del contrato matrimonial y de todos los sucedáneos liberales, abolición de los sistemas de transmisión y legado de privilegios patrimoniales y económicos adquiridos por los cuerpos hablantes en el marco del sistema heterocéntrico, universalización de las prácticas estigmatizadas como ayectas, resexualizar el ano, difundir, distribuir y poner en circulación los nuevos códigos, parodiar y simular nuevas formas orgásmicas no relacionadas con el romanticismo. La relación contrasexual será válida y efectiva por un periodo de tiempo limitado. Nunca debe suponer la totalidad de la vida del cuerpo hablante. Por cierto, tengo que decirles que hace unos días, creo que me encontraba en Monterrey, estuve viendo una entrevista en el Segundo Periódico Español entre una actriz y una escritora donde hablaban de cómo la monogamia era algo que se había terminado totalmente. La contrasexualidad denuncia, persigue y castiga las políticas psiquiátricas, médicas y jurídicas que impidan los cambios de sexo. Facilitará los cambios de sexo a travestís o amparará las identidades sexuales cibernéticas. La sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear. Se establecerán e implantarán relaciones corporales individuales y prácticas en grupo. La sociedad contrasexual promueve la modificación de las instituciones educativas tradicionales y el desarrollo e implementación de una pedagogía contrasexual. No se puede decir que no lo hayan advertido. Y ustedes tienen que preguntarse si ese es el tipo de sociedad que quieren para ustedes y para sus hijos. Porque es pavorosa. ¿Cómo nos enfrentamos a la ideología de género? Pues nos enfrentamos a la ideología de género dando 5 pasos. Primero, identificar la mentira. Si me acompañan ustedes al libro de Génesis, aparece un episodio, sin duda notable, que se describe en su 3er capítulo y donde desde el principio de la historia humana queda de manifiesto que las acciones diabólicas se envuelven en la mentira. Dice en Génesis capítulo 3 y versículos 1 en adelante: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando la serpiente se acerca a Eva con la pésima intención de hacerla caer, lo primero que le dispara es una mentira que está formulada en término de interrogación. He escuchado, es cierto que no podéis comer de ningún fruto. No, que va, podemos comer de todos, pero hay un árbol del que no podemos comer.
Bueno, y no podéis comer, ¿por qué? Bueno, pues porque Dios nos ha dicho que en el momento en el que comamos de ese árbol, lo que va a suceder es que vamos a morir. No, hombre, que va, que te vas a morir, Eva, ni mucho menos. En el momento en el que comáis del árbol, os espera un universo de nuevas sensaciones. Primero, se os van a abrir los ojos. Vais a ver las cosas de una manera que ni imaginabais. Y después vais a descubrir que sois como Dios. Vosotros sois los que vais a marcar desde ese momento lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que resulta bueno y lo que resulta mal. Eva, lo que os estáis perdiendo. Y Eva comió y le dio a su madre. La mentira siempre presenta esa misma característica. La primera pregunta, ¿sucede esto? Y generalmente la respuesta que damos ante la pregunta de ¿sucede esto? Es, pues no me había enterado, no. La Iglesia no me habían dicho nada de esto. Siguiente pregunta. ¿Y eso no lo puedes hacer? ¿Por qué? Bueno, porque es incorrecto. Incorrecto. Tu abuela lo vería como incorrecto. Tú no eres tu abuela, y es cierto, tú no eres tu abuela. Y además, el mundo que se te va a abrir. Como me decía una amiga lesbiana, con la que tengo bastante amistad, tú no puedes decir nada de las relaciones homosexuales, quizá te estás perdiendo algo bueno. A lo mejor es algo bueno, pero es que no me apetece nada. De modo que efectivamente la mentira funciona de esa manera. Y la primera conducta que tenemos que tener para enfrentarnos con la ideología de género y otras formas de engaño es identificar la mentira. No, ¿qué va a ser cierto que decirle a una pobre criatura que es un niño de 10 años y que piensa que es una niña es bueno? Eso es destructivo para esa pobre criatura. Y si los padres que de pronto se sienten sentimentalmente afectados por ello supieran que más del 80% de las personas que se operan de sexo intentan suicidarse, a lo mejor no estarían tan contentos con dejar que su niño no recibiera tratamiento por pensar esas cosas. Identifiquemos las mentiras y respondamos. Segundo, tras identificar las mentiras, es obligado, es indispensable no dejarse llevar por el miedo. Entre otras cosas, porque una de las armas indiscutibles de la ideología de género es aterrorizar. Si me acompañan ustedes al libro de Apocalipsis, hay un versículo sobre el que no recuerdo en 40 años de creyente haber oído predicar jamás, y sin embargo a mí me parece un versículo que tiene una enorme importancia para la vida práctica. No voy a decir que haya que predicar sobre este versículo todos los meses, pero alguna vez tiene su sentido. El versículo está describiendo, vamos a leer en Apocalipsis 21, desde el versículo 5, y les voy a decir a qué versículo. Dice así en Apocalipsis 21 y desde el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Fíjense en el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jesús, el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega, dice que hay dos destinos eternos. Hay aquellos que se aferraron a él, que esos estarán con él, y los que venzan heredarán todas las cosas, y él será su Dios, y ellos serán sus hijos. Y hay otros que irán al lago de fuego y azufre. La lista de los que van al lago de fuego y azufre va encabezada por los cobardes. Oigo predicar muy poco sobre la cobardía, pero no deja de ser curioso que Jesús, en esa lista de los que van al lago de fuego y azufre, en primer lugar coloca a los cobardes y en segundo lugar a aquellos que carecen de fe, a los que no creen. Es muy significativo. Es un pecado muy grave la cobardía.
y también el hecho de no querer dar fe, de no creer en aquello que dice nuestro Señor. Luego ya van los otros, los que todos sabemos, los idólatras, los mentirosos, los hechiceros, los fornicarios, etc. Pero encabezando la lista van los cobardes. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Fíjense lo que dice al respecto el Salmo 118. Si me acompañan al Salmo 118, y versículos del 5 en adelante, contiene la siguiente afirmación. Salmo 118, del 5 en adelante. Desde la angustia invoqué a Jah. Yo me encontraba en una situación angustiosa. De pronto, un día se me ocurrió decir que no tenía la menor intención de que en mi escuela predicaran el evangelio de la ideología de género, y me abrieron un expediente y me amenazaron con la expulsión o con retenerme el salario ese mes, o me han empezado a hacer la vida imposible en el trabajo, y estaba en una situación angustiosa y invoqué a Jehová. Y me respondió Jah poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es la actitud que nosotros tenemos que tener. Claro que hay situaciones que provocan temor. Claro que hay situaciones que son temibles. Claro que son situaciones que pueden crear angustia. Pero la respuesta del creyente es recordar que los cobardes van en cabeza de aquellos que son arrojados al lago y que como el Señor está con nosotros, no debemos temer. Cuando en el año 2005 el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió impulsar la ideología de género y además estaba convencido de que iba a ser la manera en que iba a pasar a la historia, me enfrentaba con esa situación prácticamente a diario en mi programa de radio que se emitía de lunes a viernes. Y por supuesto en la prensa en la que escribía. De modo que el presidente del gobierno llamó al presidente del diario en el que yo trabajaba, que estaba por encima del director. Muchas veces los directores no son los que dirigen un periódico. El director es el que pone la cara de que dirige el periódico, pero por encima hay un consejo de administración o un presidente que es el que verdaderamente manda. Y aquí el que mandaba era el presidente del periódico. Y el presidente del gobierno de mi país le llamó para pedirle que me echara a la calle. El presidente del periódico podía haber pensado en echarme a la calle, pero decidió llamarme. Y me dijo: mira, César, acabo de hablar con el presidente del gobierno y me ha pedido que te eche a la calle. Y le dije: ¿y qué le has dicho? Y me dijo: no, ¿qué me dices tú? Le dije: mira, le puedes decir al presidente del gobierno que si pretende que diga que me parece bien la adopción de niños por parejas homosexuales, o que me parece bien la legalización de matrimonios homosexuales, o que me parece bien la manera en que ha ampliado los supuestos del aborto, no tengo ningún problema en dejar de escribir en este periódico. No me echó a la calle, pero pudo haberme echado a la calle. Es posible que quizá lo pensó y dijo: mira, le voy a negar algo al presidente del gobierno para dar una imagen de independencia, de que no me puede imponer lo que él quiere, y no lo voy a hacer. Pero me podía haber echado. Y si me hubiera echado, no pasa nada. Porque mi primera obligación no es conservar mi puesto de trabajo, mi imagen, mi prestigio y todas esas cosas. Mi primera obligación es obedecer al Señor que murió por mí en la cruz. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Tenemos que identificar la mentira y no podemos dejarnos llevar por el miedo. Hace cosa de un año, por cierto, una persona con la que tengo mucha amistad me comentó que el presidente Rodríguez Zapatero sigue enfadado conmigo y que no me va a perdonar nunca que en un momento determinado le pusiera 2 millones de personas en la calle en Madrid en una manifestación contra la ley de matrimonio homosexual. Como ustedes comprenderán, no me quita el sueño los rencores del antiguo presidente del gobierno español. Tercero, y esto es tan importante como identificar las mentiras y no dejarse llevar por el miedo, tenemos que recordar quiénes somos. Es muy importante que recordemos a lo largo del día quiénes somos. ¿Y quiénes somos?
Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 5, donde Jesús expresa directamente quiénes somos. Después de los primeros versículos del capítulo 5 de Mateo, donde en el Sermón del Monte les dice a sus discípulos por qué somos dichosos, por qué somos felices, por qué somos bienaventurados, a continuación Jesús dice quién somos. Y esto lo tenemos que recordar. Versículo 3. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se queda, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué es lo primero que somos? No una de tantas sales que hay en la tierra. Somos la sal de la tierra, no hay otra. Y la sal, en la época de Jesús, no era tanto un condimento para cocinar, como un material, una sustancia que servía para que las cosas no se corrompieran y acabaran pudriéndose del todo. Cuando algunos compatriotas míos llegaron a las costas de México hace casi 5 siglos, no voy a entrar en si eso fue bueno o fue malo, la comida que llevaban en los barcos iba salada, porque era la manera de evitar que el pescado o la carne se corrompiera, acabara pudriéndose y no sirviera de nada. La sal, en la época de Jesús, tenía una finalidad fundamental de proteger para evitar la corrupción total. Y si el mundo tiene la más mínima esperanza de no seguir corrompiéndose hasta que se pudra del todo, es porque se supone que nosotros, que somos la sal, vamos a evitar ese proceso de corrupción. Bueno, ¿y qué pasa si de pronto nosotros decidimos que no nos queremos complicar la vida? Que en nuestro país siguen abortando centenares de miles de niños al año. Bueno, pues, cada madre lo que quiera. Que en nuestro país se siguen impulsando leyes de ideología de género. Bueno, algún día tendrá que venir Cristo y ya se acabará. ¿Y para qué nos vamos a buscar problemas? Si alguien piensa que no va a tener problemas, porque ha decidido ser de los que van en el número 1, de los que van al lago de fuego y azufre, es decir, de la legión de los cobardes, está muy equivocado. Y Jesús es muy claro. Cuando la sal no cumple con su misión, no crean ustedes que la gente la cuida en una estantería de la cocina y ahí deja esa sal para que esté tranquilita, feliz y sosegada. Agarra esa sal, la tira fuera y la pisotea. Hace algo más de una década, cuando yo empecé a advertir en España de lo que iba a suceder con la ley de matrimonio homosexual y que eso era solo el principio, no era nada más que el primer paso, hubo mucha gente en iglesias evangélicas que decidió que no quería complicarse la vida. Entonces es muy fácil desacreditar a quien está diciendo cosas incómodas. Puedes decir que es ultraconservador, que es un fascista, que es de extrema derecha, que es un fanático. Quizá alguno puede decir, es un chico con buenas intenciones, pero más bien estúpido. Muchas cosas. Porque la idea es que, es verdad, parece que el lago que se ve al fondo está revuelto, pero el agua nunca va a llegar a nuestra puerta. De modo que no seamos sal. No seamos sal, que no nos va a pasar absolutamente nada. Incluso cuando se aprobó en el Congreso formalmente la ley del matrimonio homosexual, hubo un personaje que subió a la tribuna del Congreso en España y dijo: he venido aquí para que se sepa que todos los evangélicos españoles no somos como César Vidal. Bueno, gracias a Dios no son como yo, pero no por esa razón específicamente. Pero pasó el tiempo y la sal había decidido que no salaba. Y la sociedad siguió corrompiéndose a un ritmo cada vez más acelerado. Y entonces empezaron a aprobarse en las comunidades autónomas la ley en defensa de la discriminación por razón de género. Y de pronto algunos pastores se dieron cuenta de que el día menos pensado entrará por la puerta de su iglesia una pareja de lesbianas, pedirán ser casadas y si no las casa va a tener problemas legales. Y algunos pastores de pronto se han empezado a dar cuenta de que les pueden imponer una cuota mínima de empleados homosexuales en el staff de la iglesia. O que simplemente, si un día deciden predicar sobre Romanos 1 y 2, les pueden llenar la puerta de la iglesia de pintadas. ¡Ah!
y entonces el agua no se quedó en el lejano lago, se ha ido desbordando y ha ido subiendo y ha empezado a entrar por la puerta de la iglesia. Cuando no queremos ser aquello que Jesús nos dice que somos, la sal, el resultado no es la tranquilidad. El resultado no es que de pronto se olvidan de nosotros. El resultado no es el sosiego. El resultado es que al final nos agarran, nos abajan al suelo y nos pisotean. Y Jesús, en ese sentido, no pudo ser más claro. Segundo, no solo somos la sal. Fíjense lo que dice en los versículos del 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No solo sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. No sois una lucecilla más, ¿no? Hay una luz islámica, una luz budista, una luz del humanismo secular, quizá hay hasta una luz de la ideología de género, y vosotros sois una luz. No. Las palabras de Jesús son muy claras. Sois la luz del mundo, no hay más. Y este mundo, desgraciadamente, va a ir tropezando y golpeándose en medio de una oscuridad absolutamente opaca y de unas tinieblas imposibles de disipar si vosotros no ilumináis. Y pensad las cosas porque son muy claras. ¿Para qué existe la luz? Existe la luz, uno entra en una casa en la que no hay luz y enciende una vela, ¿para qué? Para colocarla debajo de la cama y seguir tropezándose con los muebles. O lo que hace con esa luz es que la coloca en lo más alto para que irradie la luminosidad y podamos ver todos. Y Jesús dice, es que es eso lo que tenéis que hacer. Mis queridos hermanos, aparte de identificar las mentiras y aparte de no dejarnos llevar por el miedo, tenemos que recordar quiénes somos. Y somos la sal y la luz del mundo. Y si nosotros no actuamos como tenemos que actuar, este mundo irá de mal en peor y se corromperá cada vez más. Y llegará un momento en que será simplemente putrefacción lo que veremos a nuestro alrededor, porque los únicos que podemos impedir ese proceso de corrupción y que vaya más, somos nosotros que somos la sal. Y si por miedo, o por comodidad, o por conveniencia, o por ignorancia, decidimos no ser la sal que impide la corrupción, no nos preocupemos, vendrán a por nosotros, nos arrojarán y nos pisotearán, porque además ni siquiera nos van a respetar. Puede que piensen en ocasiones que somos fanáticos, pero respetables. Pero cuando la sal decide que no es sal, no merece ni siquiera el respeto del enemigo. Es algo despreciable que se pisotea. Y nosotros somos la luz de este mundo. Y si nosotros no damos luz a este mundo no tiene luz. No tiene manera de evitar las tinieblas, ni la oscuridad, ni el sufrimiento en el que vive. Y las palabras de Jesús son, tened esto claro. Vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Cuarto, en medio de toda esta historia, no se molesten ustedes en buscar a los políticos. Los van a llevar delante de los gobernantes. Hace unos años, en un congreso evangelístico que se celebró cerca de Madrid, creo recordar que era la localidad del Escorial, alguien tuvo la idea curiosa de pedirme que yo diera una ponencia, una exposición sobre cómo dar testimonio a los políticos. Como yo entrevistaba a presidentes de gobierno y a ministros y a senadores y a congresistas y ocasionalmente a lo mejor comía con alguno de ellos o me invitaba a palacio, cosas de este tipo, alguien debió de pensar que yo tenía una especie de conocimiento de algún truco mágico para poder hablar con los políticos, ¿no? Entonces esto es como un truco, como ese truco que de pronto metes un conejo en una chistera pero luego le das la vuelta al sombrero de copa y no sale el conejo, pues seguramente hablar con los políticos debe ser algo así. Y como seguramente César Vidal tiene el truco, a ver si nos explica el truco, ¿no? Porque cuando de pronto vemos que alguien saca una paloma de un sombrero de copa, nos gustaría saber cómo un sombrero que estaba vacío sale una paloma, ¿no? Que explique el truco.
Supongo que se quedaron muy sorprendidos cuando yo les dije que el mensaje de salvación es igual para todos. Y da lo mismo que una persona esté limpiando calles, que arreglando llantas de un vehículo, que siendo un congresista. El mensaje de salvación no tiene diferencia ni la más mínima en ningún caso. Y segundo, los términos del Evangelio son iguales para todos. Todos tienen que reconocerse pecadores, todos tienen que reconocer que por sus propios méritos no pueden ser declarados justos ante Dios, todos tienen que reconocer que es la muerte de Cristo en la cruz la que ha pagado por nuestros pecados, y todos tienen que reconocer que lo único que podemos hacer es arrojarnos a los pies de Dios y recibir mediante la fe el sacrificio de Cristo en la cruz. Y da lo mismo quién seas, la raza, el color, la posición política, si te gusta el fútbol o prefieres leer a Cervantes, porque nada de eso cambia la situación. Y hay gente que efectivamente, dentro de esa visión del Evangelio especial, pues tiene también ideas curiosas. Es curioso porque Jesús, de lo que advierte, es de que no deberíamos tampoco preocuparnos mucho por hablar con ellos, es que nos van a llamar. Si me acompañan a Mateo capítulo 10, y versículos del 16 en adelante, es muy interesante porque Mateo, que es un evangelio para los judíos, reproduce un paralelo a los 5 libros de Moisés. Igual que Moisés escribió 5 libros, Mateo tiene 5 grandes discursos de Jesús. E incluso esos 5 grandes discursos de Jesús, cada uno de ellos tiene un paralelo con su libro correspondiente de Moisés. Y de la misma manera que el segundo libro de Moisés, el Éxodo, habla de la salida de Egipto hacia otro mundo, el segundo discurso de Jesús, que es este capítulo 10, habla de la salida de los discípulos para llegar con el Evangelio. Lo cual no es casual, hay un paralelo de Mateo muy bien construido. Y fíjense lo que dice en ese capítulo 10 y versículos del 16 en adelante. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No estéis preocupados por lo que hacen o dejan de hacer los políticos, por lo que pueden pensar de vosotros, por los supuestos escándalos en los que os pueden meter. No os preocupéis por ello. Primero, os van a buscar. Y segundo, cuando os busquen, tampoco os inquietéis, porque no vais a hablar vosotros. Las palabras que salgan de vuestros labios, si os ponéis en las manos del Señor, serán las palabras del Espíritu Santo. Y esto es enormemente importante. Identifiquemos la mentira, no nos dejemos llevar por el miedo. Recordemos que somos sal y luz. Recordemos que nos llevarán ante los gobernantes. Y quinto y último, consideremos cuál es el final de la historia. Si me acompañan ustedes al libro de los Hebreos, a la carta a los Hebreos, una carta enormemente interesante, porque el autor de la carta a los Hebreos insiste sobre todo en cómo el mundo no es lo que parece. Lo que parece es que el sistema judío es un sistema absolutamente inconmovible. La prueba está en que todavía los sumos sacerdotes siguen celebrando sacrificios diarios, el sumo sacerdote sigue celebrando el día de la expiación, el sistema está inconmovible. A Jesús lo crucificaron hace años y el sistema está, pero vamos, como si acabara de salir de fábrica. Y el autor de la carta a los Hebreos va desarrollando en toda la primera parte que no es así. Como Jesús es el sumo sacerdote actual, y como Jesús ofreció una vez y por todas la única ofrenda que puede limpiar una vez y para siempre a la gente, la ofrenda de su propio cuerpo en la cruz, este sistema se va a caer. ¿Pero cómo se va a caer si no hay nada más que ver cómo está? ¡Qué edificio el templo! ¡Qué construcciones, Señor!, que decían los apóstoles en la última semana de vida de Jesús. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, no, esto se va a caer.
vais a ver cómo se cae. Y se va a caer porque hay una realidad espiritual que es mucho más importante que la que ven los ojos. Pero para verla hay que tener fe. Y entonces en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos empieza a hablar de gente que vivió por fe. Y algunos ejemplos son estimulantes. Por ejemplo, Abraham, que ya era muy mayor y tenía una esposa estéril, consiguió tener un hijo que se llamaba Isaac. Por ejemplo, Moisés consiguió liberar al pueblo de Israel de Egipto. Por ejemplo, hubo gente que venció en guerras. Por ejemplo, hubo gente que conquistó reinos. Hay algunos ejemplos de fe que nos encantarían para nosotros. Pero el autor de la carta a los Hebreos dice, sí, pero hay otros ejemplos que no son tan agradables. Hubo gente que la generación en la que vivieron no se los merecía. Y fue gente que tuvo que exiliarse de su país. Y fue gente que ni siquiera tenía para una ropa normal y iban vestidos con pieles de animales. Y fue gente que perseguida tuvo que esconderse en cuevas. En muchas ocasiones la fe implica que uno no recibe determinadas cosas, sino que vive en una generación especialmente endurecida que no se merece ni de lejos a la gente que es sal y luz en medio de esa generación. Y entonces, cuando llega a ese punto, el autor de la carta a los Hebreos dice algo tremendo. Capítulo 12 y versículos del 1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primero, la vida es una carrera de fondo. Hay gente que cree que la vida espiritual es como acercarse a la mesa que está al lado y servirse un café. Todo es rápido, todo es inmediato, todo lo consigues de manera ya. Pero el autor de la carta a los Hebreos dice, eso es un gran error. La vida espiritual es una carrera de fondo. Y cualquiera que haya corrido con una cierta profesionalidad, aunque no se dedique al deporte profesionalmente, sabe que eso implica paciencia. Por ejemplo, tienes que administrar el resuello. Porque como no administres el aire, tú crees que vas a correr 100 metros y en el metro 25 te desplomas. Y efectivamente las carreras exigen paciencia. Hay que saber correr. Y nosotros tenemos por delante una carrera que exige paciencia, que nos quitemos el peso del pecado y que al mismo tiempo corramos con paciencia. Todo lo que nosotros hagamos en esta vida que merezca la pena, en la inmensa mayoría de los casos, implica que es una carrera de fondo en la que tenemos que saber ser pacientes, esperar en el Señor, no precipitarnos, no acelerarnos e ir corriendo como tenemos que correr. Segundo, no solo es que hay que correr con paciencia, versículo 2, es que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Segundo, la carrera es de fondo y exige paciencia. Segundo, nuestro ejemplo es Jesús. Nuestro ejemplo no son los predicadores que te están diciendo que desees una cosa, la reclames, la confieses, que va a Dios y te la dan 24 horas. No hay nada así en la Escritura. Nuestra vida espiritual es una carrera de fondo para correr con paciencia. Y si queremos correr con paciencia hay que despojarse del pecado y fijar los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el ejemplo de correr con paciencia. Porque Jesús sabía que lo que tenía al final de la carrera era la cruz, que no es una meta agradable. Pero también sabía que después de la cruz estaba la resurrección y la glorificación. Y es posible que en nuestra carrera vital nos encontremos con el hecho de que a pesar de correr con paciencia, lo que hay al final es una cruz. Pero si tenemos fijos los ojos en Jesús, también sabemos que después de la cruz está la resurrección y la glorificación. Y cuando hay que enfrentarse con determinadas situaciones, hay que darse cuenta de que a veces son una pelea de años. En el siglo XVIII, un inglés que se había convertido
escuchando a un predicador metodista y que se llamaba William Wilberforce, de pronto se dio cuenta de lo horrible que era la esclavitud. Pero claro, cuando se lo decía a la gente, estaba absolutamente solo. Había gente que le decía, vamos a ver, William, vamos a ver. ¿Cómo va a ser mala la esclavitud si es legal? ¿Cómo vais a ir en contra de la esclavitud si es un derecho? El dueño del esclavo tiene un derecho de propiedad. ¿Cómo vas a ir en contra de un derecho que está reconocido legalmente? Algunos otros podían reconocer que a lo mejor moralmente tenía razón. Es verdad, es un derecho, no es del todo moral poseer a un ser humano como se posee una cosa, pero William, piensa en las consecuencias. Es que las consecuencias son terribles. ¿Qué quieres? ¿Quebrar la industria del tabaco y el algodón de este país? ¿Tú te das cuenta de la cantidad de gente que vive del tabaco y del algodón en Inglaterra? ¿Tú te das cuenta de lo que pasaría con esa gente que toda su fortuna y su esfuerzo y el de sus familias se utiliza en el tabaco y el algodón? Lo que sucedería si de pronto a los negros les dan la libertad y dejan de ser esclavos. Que a lo mejor no está bien, William, pero es que date cuenta del caos que vas a crear. Y alguno diría, y no solo es ellos. Tú fíjate si toda esa gente que tiene maravillosos negocios en las Indias Occidentales de tabaco, de caña de azúcar, de cacao, de algodón, de pronto su negocio quiebra y se da la circunstancia de que dejan de pagar impuestos. ¿Cómo vamos a mantener el Estado inglés? Mira, William, y además vamos a ser prácticos. El Estado inglés ahora mismo se está enfrentando con un tirano que hay en Francia y se llama Napoleón. ¿Qué quieres? ¿Que Napoleón nos invade? De modo que muchos pensaban que quizá William Wilberforce era una persona de buenas intenciones, pero lo que planteaba o era inmoral, o era intolerable, o era una estupidez, o era incluso peligroso. Y eso incluía gente que también iba a la iglesia. Pero para William Wilberforce lo importante no era que lo apreciaran, lo aplaudieran o el éxito inmediato. Era ser fiel a un principio moral contenido en la Biblia que dice que no hay esclavo ni libre y que por lo tanto un ser humano no puede poseer a otro ser humano como si fuera una cosa. Y siguió corriendo con paciencia durante décadas la carrera. Primero hubo otros cristianos que empezaron a darse cuenta de que lo que decía Wilberforce era verdad. Nos hemos equivocado, no lo hemos visto, estábamos en otras cosas, cuestiones demasiado espirituales, pero hay que ser sal y luz, tiene razón y tenemos que apoyarlo. En algún caso eran cristianos que se habían dado cuenta antes que él. Los cuáqueros llevaban un siglo diciendo lo mismo, aunque Wilberforce no lo sabía. Pero después también gente que no era cristiana empezó a darse cuenta, ¿no? O sea, a ser sinceros. ¿Cómo vamos a seguir arrancando a gente de su casa en África para llevarlos a otro continente y convertirlos en esclavos? Por muchos beneficios que dé el algodón, por muchos impuestos que paguen los cultivadores de tabaco, no se puede tolerar una cosa así, es inmoral. Y en un momento determinado, Wilberforce, cada vez apoyado por más gente en esa carrera, se encontró con que primero se prohibió la esclavitud y luego se prohibió la trata de esclavos. Cuando nosotros miramos hacia atrás la historia de William Wilberforce, y ciertamente es emocionante, cuando la contemplamos con cierto sentimiento de superioridad a nuestros antepasados. ¿Cómo pudo haber un momento en que tenían esclavos? Cuando esta mañana yo estaba en Guanajuato y de pronto me encontré con un gran mural que recordaba el primer intento de independencia de México. Había unas palabras del cura Hidalgo diciendo que no se podía consentir que un ser humano poseyera a otro, no se podía consentir la institución de la esclavitud. Y uno mira eso ahora y dice, es verdad, ¿cómo pudimos ser tan ciegos como para considerar que la esclavitud estaba bien? ¿Cómo mis compatriotas pudieron ser tan canallas como para en un momento determinado traer a esclavos de África e incluso justificar la esclavitud de los negros diciendo, bueno, así oprimimos algo menos a los indios, porque los indios son muy débiles y flojos y vamos a traer a los negros que aguantan mejor. Lo hacemos por caridad, para que los indios sufran menos.
cómo pudimos descender a esos niveles de inmoralidad. Y contemplamos el pasado y nos avergonzamos de ese pasado y sentimos vergüenza por lo que hicieron nuestros antepasados. Yo sueño con que haya un día en que las generaciones que vengan detrás de nosotros miren al pasado y digan cómo nuestros antepasados pudieron creer que el aborto era un derecho de la mujer. Cómo pudieron pensar que no se podía acabar con una industria como la del aborto. Cómo llegaron a pensar que se podía quitar la vida a un ser humano y eso además tenía que ser respetado por las leyes. Pero gracias a Dios eso es una cosa del pasado y ahora defendemos la vida desde el momento de la concepción hasta que la persona exhala el último aliento. Yo sueño con que haya también una época en que las generaciones que vengan detrás de la nuestra miren hacia el pasado y digan ¿cómo pudo haber un momento en que nuestros antepasados decidieran perseguir a aquellos que decían que la unión natural es la unión entre un hombre y una mujer, que defendían a los niños para que no fueran adoptados por familias homosexuales y los perseguían? ¿Cómo pudieron estar tan locos nuestros antepasados como para ir en contra de la naturaleza? Afortunadamente, eso es cosa del pasado y lo vemos como una mancha negra de nuestra historia, pero como algo que nadie pensaría en repetir. Y creo que eso es posible si efectivamente, aparte de no dejarnos llevar por el miedo, y aparte de identificar las mentiras, y aparte de enfrentarnos con valentía a los gobernantes, recordamos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y que nuestra vida es una carrera de fondo, en la que corremos con paciencia, y en la que nos fijamos en la meta porque seguimos el ejemplo de Jesús que también la corrió. Y si efectivamente eso es lo que hacemos, esta batalla en la que últimamente, en los últimos años, parece que el sentido común, la decencia y la bondad, junto con la inocencia, no para de perder batallas, va a ser una guerra que acabaremos ganando. Muchas gracias.